La adolescencia es una época de cambios, un periodo de transición que se considera un fenómeno biológico, cultural y social con características peculiares. En el mundo, muchas adolescentes entre los 10 y 19 años de edad ya han iniciado sus relaciones sexuales. La mayoría ha sufrido de embarazos no deseados. Otras, en cambio, utilizan el método anticonceptivo que le ha recomendado alguna amiga y no el médico, muchas veces de espaldas a la familia. Atendiendo la edad de estas muchachas, ¿qué métodos anticonceptivos resultan adecuados? ¿Acaso algunos de ellos pueden implicar riesgos para la salud? ¿Qué papel le corresponde a la familia? En esta emisión de Mitos de la Salud dialogamos sobre uso de anticonceptivos en la adolescencia, con Vivian García y una voz autorizada de la ginecología infanto-juvenil en Cuba. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud. Este programa donde se dan la mano mente y corazón y que, como ya usted conoce, vamos a darle continuidad en un segundo programa al tema de la anticoncepción en la adolescencia. Para esclarecer las no pocas interrogantes que genera este tema y muchas que quedaron pendientes de la emisión anterior, es un privilegio contar con la doctora Ariana González Balmaceda, especialista en ginecología y obstetricia y diplomada en ginecología infanto-juvenil. Buenas tardes y bienvenida nuevamente. Buenas tardes y gracias nuevamente por invitarnos, porque vuelvo y repito, esto es un programa muy importante y tiene una muy buena audiencia que es necesaria para transmitir los mensajes para que lleguen a la población que hoy está en riesgo. Gracias, doctora. Usted forma parte de un grupo provincial que ahora mismo trabaja en una provincia como la nuestra para prevenir el embarazo en la adolescencia. Y hay quienes creen que la educación a edades tempranas de este tipo de temas, pues lo que hace es acelerar la primera relación sexual. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, es todo lo contrario. Mientras más educación se reciba, hay estudios que han demostrado incluso entre grupos de niños y adolescentes que los que están bien informados logran retrasar el inicio de las relaciones sexuales, y si lo comparamos entre la población del campo, la población rural y la población urbana, en las áreas rurales, que se supone que tienen menos acceso a los medios de información, se inicia más precozmente las relaciones sexuales que que los adolescentes que conviven en áreas urbanas y que tienen más acceso a la información, más acceso a los medios. ¿A qué edad usted recomienda, por ejemplo, que ya los padres, la escuela, puede comenzar la introducción de estos temas? Esto es algo interesante porque nosotros estábamos ahora precisamente como parte del grupo de prevención del embarazo en la adolescencia, estamos por primera vez, yo digo, sentados todos los factores que nos preocupamos por el embarazo en la adolescencia, porque estamos sentados a la mesa con educación y con la Federación de Mujeres Cubanas y se ha integrado un grupo multidisciplinario, pero la educación tiene necesariamente que comenzar en las escuelas. Nosotros estábamos hablando del nivel primario y hoy se está pidiendo algo tan importante como la vacuna que previene la transmisión del virus del papiloma humano, que se habló en el programa anterior. Estamos pensando introducirla entre los 10 y 11 años. O sea, a nivel de la escuela primaria son los maestros los que hablan de estos temas. Se habla de una manera muy sencilla, muy coloquial, pero es importante que ya exista ese conocimiento. Por supuesto, en la medida que aumenta la edad, también aumenta la profundidad de los conocimientos y hoy estamos volcados a formar facilitadores de estos temas, sobre todo de la anticoncepción en la adolescencia, entre los propios adolescentes, porque hemos llegado a la conclusión de que se escuchan mejor entre sí, como claro, está pasando con el grupo de ITS, que tiene facilitadores, porque los adolescentes tienen su propio lenguaje y es el que ellos mejor entienden. Así es. Bueno, yo le voy a recordar que estamos en vivo, que tenemos el teléfono 2445-3447. Fueron varias las llamadas que quedaron pendientes de la emisión pasada. De todas maneras, puede volver a llamarnos, que en la medida de lo posible iremos introduciendo cada una de sus interrogantes. Pero hoy vamos a desentrañar otro de los tantos mitos, de las tantas creencias que existen alrededor de las relaciones sexuales y de los embarazos no deseados. Durante la menstruación, la mujer puede tener relaciones sexuales sin riesgo a quedar embarazada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, sobre todo en nuestras adolescentes? ¿Será cierto o falso, mito o realidad? Ya me anuncia mi coordinador que la colega Bexy Segura Oro está lista desde Exteriores. Buenas tardes, Bexy.
Muchísimas gracias, Vivian. El saludo, como siempre, para ti, para todo nuestro equipo. Continuamos en los exteriores para hablar nuevamente y dándole continuidad al tema que ya abordamos en anteriores emisiones. Como siempre, la invitación para dialogar con nuestro público. ¿Conoces cuáles son algunos de los efectos colaterales que puede tener el consumo de las tabletas anticonceptivas? Sí, bueno, puede ser náuseas. En mi caso, yo una vez probé el Trienor y me causó náuseas, malestar así, mareo, deseo de vomitar. Ya otras sí. También sé que algunas pueden salirle pelos hacia las mujeres. De hecho, tengo una amiga que no ha podido concebir un hijo todavía, está bajo tratamiento. Pueden engordar, puede salirle más pelo, pueden flaquear, pueden tener vómito, diarrea. Y después de este primer contacto, por favor, solicito que nos encontremos también en un segundo momento para continuar hablando sobre este interesante tema. Devuelvo nuestra señal al estudio. Gracias, Bexy, gracias. Muy interesante las opiniones y creo que vamos a esclarecer cada una de ellas. Doctora Ariana, muchas de las preguntas que recibimos, incluso en la emisión anterior, se interesan por el uso de los anticonceptivos hormonales. Precisamente una de las preguntas que nos quedó pendiente en la emisión anterior a mí me resultó muy interesante. ¿Por qué difiere la cantidad de estrógenos de un anticonceptivo del otro? ¿Es que uno es mejor que el otro? Pues sí, por eso nosotros decimos que hay anticonceptivos que son específicos para las adolescentes porque depende del desarrollo de la fisiología del adolescente, como hablábamos en el programa anterior. Entonces, cada vez la ciencia se ha perfeccionado y hoy hay anticonceptivos a muy bajas dosis y esto es lo que ha favorecido que tengan muchas menos reacciones adversas. Antes, inicialmente, los anticonceptivos tenían dosis muy altas de estrógenos y de progestágenos y eso provocaba un grupo de alteraciones en el organismo, provocaba la obesidad, provocaba retención de líquido, provocaba ese aumento de tensión de las mamas. Hoy no, hoy estas tabletas anticonceptivas que estamos manejando, que son ideales para la adolescente, como el Estracid, como la Cipresta, como el Etinor, tienen dosis muy bajas y por lo tanto el riesgo de tener alguna reacción adversa es mínimo. Nosotros hablábamos, por ejemplo, aquí se han hecho estudios muy interesantes que lo ha hecho la doctora María de la Caridad Osorio en el pediátrico, con series de pacientes, casi de más de 500 pacientes, en las que el principal efecto adverso que han referido usando el Etinor específicamente ha sido la ansiedad. Por eso es que a lo mejor comen un poquito más y lo asocian con el aumento de peso. Pero ya lo que provoca el aumento de peso no es la tableta. Pero esto sucede sobre todo... Pero sí provoca ansiedad, dice usted. Sí, fue el efecto adverso, o sea, se presentó en una baja cerca del 15% de las pacientes. Fue el más frecuente que vieron las pacientes que estaban en ese estudio. Pero hay televidentes aquí que hablan, por ejemplo, de la presencia de vellos, explica, por ejemplo, que una amiga le ha costado concebir, quedar embarazada. Los signos de virilización, que es lo que se llama la aparición del vello, la distribución anormal de la grasa en el organismo, son producidas por tabletas, sobre todo que tienen dosis altas de estrógeno. Por eso lo ideal es combinarlas o usar progestágenos solos en estas edades tan tempranas de la vida. Y el retorno a la fertilidad depende, varía de persona a persona. Creo que en el programa anterior también hablamos del tema, sobre todo del hecho de que hay muchas cosas que pueden provocar un trastorno de la fertilidad y que con el uso de la anticoncepción hormonal 3 meses después de haber retirado la tableta se retorna completamente a la normalidad, a la fisiología del organismo. De hecho, ¿cuántas historias nosotros tenemos de que han olvidado una sola tableta y por olvidar una sola tableta quedan embarazadas? Ahora, pero hay mujeres también que refieren que ante el consumo de alguna de estas tabletas anticonceptivas tienen sangramiento, tienen sangrados vaginales, doctora. Este es otro de los efectos adversos que se relacionan entonces con los progestágenos. Los progestágenos provocan un crecimiento mayor de esa capa del útero que perdemos todos los meses con la menstruación y puede aparecer sangrado. Es la reacción adversa que con más frecuencia han planteado las usuarias de los implantes subdérmicos, pero esto es una reacción que es transitoria. Ocurre por lo general en los 3 primeros meses del uso. No se habla de que se suspenda, al contrario. Si el sangrado es abundante, por ejemplo con el uso de las tabletas, lo que se hace es aumentar la dosis de la tableta para que el propio efecto hormonal de la tableta regule el sangramiento. Después se retorna
a la dosis habitual. Y con en este caso el inyectable, que es una sola dosis, se espera 3 a 6 meses a la habituación del organismo a la dosis anticonceptiva que estamos usando. Estas tabletas pueden provocar, no sé, algo similar a lo que popularmente la gente también llama como frigidez, o al contrario, generar o exacerbar la sexualidad. No. Las tabletas anticonceptivas no tienen nada que ver con la respuesta sexual humana, que es una respuesta mediada por una respuesta cerebral sobre todo. Por eso, las personas que tienen trastornos de la sexualidad, como la frigidez, que es la anorgasmia en la mujer, lo que deben hacer es acudir a su médico, porque por lo general detrás el principal problema es un problema psicológico y no fisiológico. Otra de las llamadas que recuerdo que nosotros recibimos en la emisión anterior estaba relacionada con el consumo de las tabletas anticonceptivas hormonales y la presencia de varices o trombosis. ¿Pueden causar estos daños, doctora, a nivel circulatorio? Las tabletas anticonceptivas no provocan las varices. Las varices tienen una historia, incluso hasta familiar. A veces son hereditarias. Hay un componente hereditario, pero es de origen multifactorial. ¿Qué es lo que pasa con las tabletas anticonceptivas? Una vez más, las hormonas entran y tocan cada una de las células del organismo. Por lo tanto, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedentes de trombosis, no se recomienda el uso de tabletas anticonceptivas, pero las tabletas actuales, con las bajas dosis que tenemos, están, aunque no se ha demostrado todavía su efecto antitrombótico, están siendo muy bien toleradas por las pacientes con insuficiencia venosa periférica. Están siendo recomendadas en ese grupo de pacientes. Bueno, tengo una llamada de una de nuestras televidentes. ¿En qué consiste el nuevo método de anticonceptivo de implante? Creo que aquí hay uno, ¿no? Sí, aquí tenemos un implante. Bueno, a ver. Acá tenemos, este es el Yadel. Es un implante que es un progestágeno, es el levonorgestrel. A ver, lo tenemos ahí la dosis. En este caso se colocan, son 2 cilindros que están compuestos de silicona mezclada con la hormona de liberación lenta para 5 años, que se ponen en la cara interna del brazo. Es decir, por aquí. Se ponen en la cara interna del brazo, que uno no es, o sea, si usted es derecha, se pone en el brazo izquierdo, y si usted es zurda, se pone en el brazo derecho. No molestan, se usa anestesia local para su implante. ¿No se nota? No se notan los implantes y se retiran muy fácil, y el retorno una vez más a la fecundidad es 2 a 3 meses después de retirarlo. ¿Y qué tiempo dura cada? En este caso, este que tenemos ahora viene para 5 años, ideal para las adolescentes. Lo tenemos en nuestra provincia. Esto es un esfuerzo muy grande que ha hecho el ministerio, porque este implante que tenemos aquí cuesta alrededor de $100. En el mercado internacional. En el mercado internacional. Y aquí es absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito en las consultas de planificación familiar. Hoy hay implantes, lo estamos poniendo en el Servicio de Determinación Voluntaria de Embarazo del Lenin, hay en el Máximo Gómez, hay en la consulta infanto-juvenil del pediátrico, muy bien tolerada por las adolescentes. El país hizo el esfuerzo para las adolescentes, para el control de la fecundidad, porque a nosotros nos interesa, al ministerio nos interesa embarazos saludables, y qué mejor que esperar a la edad óptima para salir embarazada. Bueno, le invito a hacer otra pausa en nuestra conversación. Les recuerdo que estamos en vivo, que tenemos el teléfono 2445-3447 y que aquí estamos conversando en torno a la anticoncepción en la adolescencia. ¿Por qué los adolescentes pueden ser tan imprudentes? Existe una causa orgánica detrás de la conducta imprudente que exhiben muchos adolescentes. Un estudio de la Universidad de Texas en los Estados Unidos determinó que en esta etapa vital tiene lugar una gran actividad en el sistema mesolímbico, una región donde el neurotransmisor predominante es la dopamina. Este mensajero químico está muy implicado en el sistema de recompensa cerebral. Todas las experiencias placenteras naturales, como por ejemplo las provocadas por la comida o el sexo, concurren con
con una liberación de dopamina. Cuando más se activa el sistema dopaminérgico, mayor es la sensación de euforia que se experimenta. Por otra parte, la dopamina está más relacionada con la expectativa del esfuerzo que con la recompensa misma. Es decir, se libera más con el deseo que con la satisfacción que éste produce. Las conductas de riesgo son estimuladas por esta sustancia, y ello concuerda con la investigación de la Universidad Norteamericana, según la cual los adolescentes liberan en determinados momentos una gran cantidad de dopamina. Bueno, sigo dialogando con la doctora Ariana González, especialista en ginecología y obstetricia, diplomada en ginecología infanto-juvenil, y esclarece algunas cuestiones relacionadas con la anticoncepción en la adolescencia y los embarazos no deseados, sobre todo en esas edades. Doctora, de manera general, ¿qué ventajas ofrecen estos métodos anticonceptivos? La principal ventaja es el control del ciclo menstrual. El uso de las tabletas anticonceptivas se usa de forma terapéutica para aquellas mujeres con trastornos del ciclo, sobre todo con sangramientos abundantes. De esa forma evita la anemia. Los combinados con progestágenos solo, no vamos a decir que previenen, pero evitan la aparición del cáncer de mama y del cáncer del cuerpo del útero. Hay mujeres que cuando han olvidado, eso fue otra de las llamadas también que recibí la pasada semana, que cuando han olvidado tomar la tableta, al otro día se toman 2. ¿Eso es normal? ¿Eso tiene algún riesgo? Claro que, riesgo como tal, una dosis doble es el riesgo de que en realidad suspendió la tableta, su sistema hormonal pudo haber liberado en ese momento la ovulación y quedar embarazada. Es el principal riesgo, o sea, tomarse 2 no evita el embarazo después de haberla. Por eso es tan importante que las tabletas se tomen a la misma hora todos los días, que deben tomarse a las 8 de la noche, que es lo que habitualmente nuestra población no hace, que deben comenzarse a tomar el día 5 del ciclo, pero después que uno comienza a tomarla no espera el día 5 del ciclo. Se toman por 21 días estas que tenemos en farmacia, se suspenden 7 días y al 7º día se vuelve a iniciar la tableta. Hay una forma que se llama régimen extendido, que se usa muy habitualmente en las adolescentes que tienen trastornos menstruales, que entonces las tabletas se usan por 42 días o por 63 días seguidos, se suspenden 7 y se vuelve a comenzar. Y es muy bien tolerada, ha sido muy bien aceptada por las adolescentes con trastornos menstruales porque ven la menstruación, pero una vez cada 3 meses. Yo de todas maneras les recomiendo a las personas que pregunten todo, se interesen por todo, asistan a las consultas de planificación familiar en cada área de salud para esclarecer esta y otras dudas. Otra de las llamadas también muy interesantes que yo recibió nuestro equipo de trabajo está relacionada con las adolescentes. Usted hablaba de la tableta del día después, que está en toda nuestra red de farmacias. Recuerdo que usted nos dijo que valía 40 centavos. 40 centavos creo que ahí está, ¿no? Aquí la tenemos. Ajá, esa tableta, la tabletica del día después. Si una adolescente se toma esa tableta del día después y está embarazada y no lo sabe, ¿qué pasa, doctora? Bueno, pues no pasa absolutamente nada porque esto es un progestágeno solo y la progesterona es la hormona que se encarga de mantener el embarazo. No provoca ninguna alteración, pero lo ideal es saber que no se está embarazada antes de usar cualquier método anticonceptivo. Por eso es muy importante que nadie tome por su cuenta una tableta, que vayan a las consultas de planificación familiar donde están las personas entrenadas en sugerir el método ideal, porque lo que puede ser ideal para mí no va a ser ideal para otra persona porque depende de una serie de condiciones y factores que son importantes que se han analizado. Y algo que no puedo dejar de decir es que el uso de anticonceptivos que no sean de barrera como el preservativo no previene a las enfermedades de transmisión sexual, ni las cremas espermicidas, ni ningún tipo de tabletas previene las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a exteriores nuevamente. Me están anunciando que está lista Bexy Segura Oro, así que adelante, Bexy. Y justo como lo prometí, estoy nuevamente con ustedes recorriendo las calles de nuestra ciudad de Holguín y por supuesto también hablando con los televidentes de Mito de la Salud. Y del mito de que los antibióticos impiden el efecto de las tabletas anticonceptivas. Tampoco escuchar respecto a eso.
Existe una creencia, bueno, yo creo que bastante generalizada, que dice que si haces el amor durante el periodo menstrual no existe oportunidad de que te embaraces. ¿Qué tú crees? ¿Eso es tan efectivo? Bueno, no sé. En mi caso yo creo que no es tan efectivo porque ya me pasó que estuve así con el periodo y quedé embarazada, es lo que se llama un embarazo ciego. Y quedé embarazada, estaba viendo el periodo y estaba embarazada. Y ya cuando fui al médico ya tenía 2 meses de embarazo. Y existe también, bueno, otro mito de que si tomas antibióticos al mismo tiempo que las tabletas anticonceptivas, como que se te corta el efecto. ¿Has escuchado algo de eso? No, eso sí, no sé. A lo mejor lo he tomado, pero no recuerdo que a mí me haya... que te haya pasado? No creo que me haya pasado. Y si no corría el riesgo ni salí embarazada en ese tiempo. Y de esta manera sí me despido, pero como siempre la promesa de que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para continuar desentrañando, ustedes y nosotros, mitos de la salud. Gracias y pasen una excelente tarde. Gracias a ti, Bex, igualmente para ti y todo el equipo. Doctora, antes de esclarecer alguna de estas cuestiones, al existir varios tipos de métodos anticonceptivos, varias tabletas, incluso anticonceptivas hormonales, es que según la presencia de ellas en la red de farmacia, una mujer puede cambiar de una para otra así nomás porque no hay en existencia la que habitualmente toma, o es que existe una para cada mujer. Ya hablábamos de que todo se individualiza. No hay 2 personas iguales, como no hay 2 colores de ojos iguales o 2 colores de piel iguales. Así pasa con las tabletas anticonceptivas. Las tabletas anticonceptivas todas tienen dosificaciones distintas, cantidades distintas de estrógenos y de progestágenos, o progestágenos solos o estrógenos solos. Por lo tanto, no se debe cambiar de una tableta para otra, porque eso puede provocar un descontrol del ciclo menstrual y ser más perjudicial que beneficioso. Siempre que pase, tenemos inestabilidad en nuestras redes de farmacias, pero hay que tratar de que cada vez que no haya una tableta, ir a un facultativo para que sea el facultativo la persona indicada que para orientar a las mujeres, en este caso, que somos las que tomamos las tabletas. ¿No hay una tableta anticonceptiva para los hombres? Durante mucho tiempo se trató, el problema es que los hombres tienen esos espermatozoides que viven muchos días, que se reproducen. Entre el hombre y la mujer hay algo muy distinto. El óvulo, la mujer nace con los óvulos que va a tener durante toda su vida. El hombre no, el hombre todos los días se produce un espermatozoide. Por eso el método anticonceptivo para los hombres es la vasectomía. Ya, hasta ahora la vasectomía. Hasta ahora la vasectomía. Bueno, doctora, tengo una llamada también de una madre que quisiera, por supuesto, que usted respondiera con qué frecuencia deben ser ingeridas estas tabletas y por cuánto tiempo. Su hija tiene 17 años. Las tabletas no hay un límite para el tiempo. La recomendación, hay algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que después del uso de 5 años se cambia un método anticonceptivo de barrera, pero usted la puede continuar su uso sin límites, porque en la fertilidad no depende del uso de las tabletas. Las tabletas es una regulación hormonal que tan pronto se interrumpe, el organismo empieza a recuperar su regulación hormonal. A veces yo le decía a las personas que toman tableta mucho tiempo, le decía, cuando dejes de tomarla, ten cuidado, porque esos óvulos que se detuvo su crecimiento por el efecto de las tabletas pueden empezar a crecer y liberarse varios óvulos al mismo tiempo. Ahora estábamos viendo un incremento en la incidencia del embarazo gemelar, que por supuesto no tiene relación una cosa con la otra, pero hay que vigilar. Otra de las llamadas también muy importantes que nosotros recibimos y que de alguna manera Bexy, yo le había pedido que intercambiara este criterio con la población. El consumo de antibióticos. ¿Interfiere en el efecto de las tabletas anticonceptivas? ¿Debe una paciente que toma tabletas anticonceptivas, si su médico le va a recetar antibióticos, decírselo a su médico? Por supuesto que tiene que decírselo. Hay algunos antibióticos que no tienen ningún efecto, como los macrólidos, como las penicilinas, pero hay otros antibióticos que sí pueden traer un trastorno, atendiendo sobre todo a las dosis menores, a los anticonceptivos que usan dosis menores, que es lo mismo que pasa con las pacientes que toman otros medicamentos, como la carbamazepina, por ejemplo, que siempre hay que decirle al médico, porque entonces es ideal usar otro medicamento. Me refiero a otro método anticonceptivo. ¿Y si la mujer vomita, por ejemplo, o tiene vómitos o tiene diarreas?
Si vomita, si tiene diarreas no hay mucho efecto porque por lo general la absorción no tiene que ver con las diarreas, pero sí con los vómitos. Cuando se produce el vómito en las primeras 2 horas después de la ingestión de la tableta, entonces es incierta la absorción y la sugerencia es que usen un método de barrera hasta el momento que llegue a tomarse la siguiente tableta. Vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la tarde de hoy. Ese criterio que pasa de boca en boca como la mejor de las recomendaciones en el caso del inicio de las relaciones sexuales en edades tempranas de la vida, que si las adolescentes o los adolescentes tienen relaciones sexuales cuando la muchacha está menstruando, no hay riesgo de quedar embarazada. ¿Esto es cierto, falso, un mito o una realidad? Esto es totalmente falso. Porque aunque las relaciones sexuales no están contraindicadas durante el periodo menstrual, o sea, es completamente normal tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual, los espermatozoides en ese medio no es un medio hostil para ellos, al contrario. La sangre no es un medio hostil. La sangre no es un medio hostil, no provoca la muerte de los espermatozoides, al contrario, aumenta, incrementa la posibilidad de que los espermatozoides sobrevivan y por lo tanto incrementa la posibilidad de que los espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo. Entonces hablábamos en el programa anterior que las adolescentes ovulan en cualquier momento del mes y la menstruación, el primer día que comienza la menstruación es el primer día del ciclo, por lo tanto en los días que dura la menstruación puede perfectamente ocurrir la ovulación y las adolescentes pueden quedar embarazadas. Incluso la adolescente que entrevistaron dijo que ella quedó embarazada menstruando, teniendo relaciones durante la menstruación, o sea que es totalmente falso. Que existen otros riesgos también, tanto para el hombre como para la mujer, de tener relaciones durante la menstruación. El riesgo siempre de las infecciones de transmisión sexual, porque como no se protegen, la sangre es un buen medio de cultivo para todos los gérmenes y todas las infecciones son infecciones que se transmiten durante el contacto sexual, pues son favorecidas por el medio de cultivo tan rico. Por lo tanto, la sugerencia es usar métodos de barrera, no evitar el contacto sexual, sino usar métodos de barrera como el preservativo. Gracias, doctora Ariana, gracias por dedicarnos estos minutos en nuestro programa. Agradezco su presencia y, como siempre, un adelanto de lo que estaré compartiendo con usted en próximas emisiones. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. ¿Tiene usted un niño que aún después de grande se orina en la cama? Pues ese será el tema de nuestro próximo programa. Anótelo en su agenda. La eneuresis o dificultad en el control de la micción. Próximamente en Mitos de la Salud. Un programa donde se dan la mano mente y corazón.